Esta es la historia real de Cita Maldita. Conocí a Alejandro en un chat a fines de la década del 90. Él ya me había escrito, así que pude empezar a hablar enseguida. En la única foto que tenía, parecía estar bien. Morocho de ojos verdes, la barba corta y cuidada, flaco y marcado. Mientras hablábamos, supe que era médico. De hecho, me dijo que estaba descansando un poco porque los pacientes estaban muy tranquilos. Me pidió el número de teléfono fijo para que habláramos un rato. Se lo di y me llamó inmediatamente. Ese día estaba en casa con Vicky, mi mejor amiga. Él me invitó a ir a un bar en Palermo, que quedaba cerca de casa y que si quería me pasaba a buscar. Me dio miedo darle la dirección del departamento, pero pensé que no pasaría nada malo. Lo recibiría en la puerta. Vicky, que había traído cartas de tarot, me preguntó si quería que me las tirara para saber cómo saldría esta salida y sobre todo, cómo era este pibe. Ella heredó el poder de adivinar el futuro de su madre, que solía atender en Castelar. Le dije que sí, y lo que resultó me parecía interesante. Ella, o más bien las cartas, avisaban que el flaco era lejano, pero que el primer encuentro me sería agradable en el momento y que luego nos veríamos de nuevo varias veces. Después de esto, ella se fue. Me dijo sonriendo que las cartas no le habían dicho que quizás las cosas no siguieran en el bar, sino en algún lugar más íntimo, así que prefería darme más privacidad. Alejandro llegó 15 minutos después de que se fuera Vicky. Tocó el timbre. Bajé a abrirle y le pregunté mientras movía las llaves nerviosa si quería subir un segundo, porque me faltaba terminar de maquillarme. Vicky, que es media bruja, pero que también me conoce muchísimo, no se equivocó cuando me dijo que preferiría intimidad. Aquella noche nos quedamos en el departamento. Poco antes de que saliera el sol, él se fue. Yo me bañé, cambié las sábanas de la cama y me fui a dormir, aprovechando el domingo para descansar. Después de la noche agitada con Alejandro, quedamos en volver a vernos. Pensé entonces que tal vez Vicky tenía razón y no nos encontraríamos una sola vez. Al despertar fui al baño. No me sentía bien. Me revisé cuando me quité la ropa interior para sentarme en el inodoro. Tenía irritado y me picaba. Parecía haber una inflamación y un olor penetrante. Mientras orinaba me ardía. Al día siguiente fui a ver a mi ginecólogo, el doctor Aguirre Núñez. Tras revisarme, hizo un frotis de la zona afectada y revisó lo extraído en un microscopio. Luego de un rato, me dio el diagnóstico. Era una candidiasis, producto de una subespecie rara de hongo de la familia Cándida. Le comenté que el sábado había tenido relaciones sexuales ocasionales y si podía haber sido esa la forma de contagio. Y él me preguntó cómo había conocido a la otra persona. Le conté, por un chat, por el inicio de internet. Él me comentó que al menos una de las opciones estaba eliminada, porque yo no había practicado necrofilia. La otra opción era que aquella persona con la que hubiera estado sí tuviera relaciones con muertos y aparte no se hubiera limpiado correctamente. El cuerpo se me llenó de asco en el momento. Ese hijo de puta de Alejandro estaba con muertos, no se limpiaba y había tenido relaciones conmigo. Tras insultar un poco, Aguirre Núñez trató de tranquilizarme diciendo que debía consumir un antimicótico por vía oral y que tras un breve reposo pronto se me iría. Tras salir del consultorio busqué el teléfono público más cercano. Quise llamar a Alejandro, pero no pude hacerlo. Siempre daba ocupado. Si no podía llamarlo, tampoco podría encontrarlo. Fui a un cibercafé, abrí mi sesión en el chat de AOL, lo busqué y me había bloqueado. Ya ni siquiera figuraba. Cuando llegué a casa, la llamé a Vicky, le conté lo que me había pasado en el consultorio del ginecólogo y pronuncié esta frase. Te equivocaste, Vicky. Me dijiste que seguiría viéndolo y yo a este tipo no lo quiero ver ni vivo ni muerto. En ese instante, un vaso que estaba sobre la mesa salió con toda violencia despedido contra una pared sin que nadie lo tocara y se partió en 1000 pedazos. La charla se cortó. Junté los restos del vaso roto y los tiré al tacho. Esa noche me fui a dormir odiada. ¿Cómo podía haber gente tan diabólica? Me desperté para ir al baño a las 4 de la madrugada y seguía con un gran ardor al orinar. Me acosté y cuando me estaba por dormir, empecé a escuchar algo. Pasos dentro del mono ambiente a oscuras. Encendí el velador, pero no había nadie. Lo apagué y me acosté.
Estaba ya cayendo en el sueño y empecé a sentir cómo un lado de la cama, de 2 plazas, donde duermo, se hundía tal como si alguien se sentara en el borde. Luego se corrían las sábanas y después, ese mismo largo se hundía tal como si alguien se acostara al lado mío. Pero no había nadie allí. Encendí la luz del velador, salí corriendo a prender la luz principal y ahí estaba, una parte del colchón hundido del tamaño de una persona. Me vestí lo más rápido que pude y caminé las 4 cuadras que hay hasta la casa de Vicky. Ese lunes diabólico me quedé a dormir ahí un rato. A las 11 de la mañana del día siguiente, martes, volví a mi casa. Vicky vendría a las 2 de la tarde. Haría en mi casa una limpieza que había aprendido de su madre. Me tiré a dormir un rato en el sillón cama. No pensaba volver a esa cama de 2 plazas hasta que no viniera Vicky. A las 2 en punto, ella tocó el timbre y bajé a abrirle. Cuando subimos, mientras ella preparaba todo, yo me desvestía para meterme en la ducha. Apenas me saqué la remera y el jean, ella me preguntó cómo me había hecho esos rasguños y los moretones que tenía en la espalda, pecho y piernas. Me miré frente al espejo. Estaba repleta de estas lesiones que no había notado por la ropa ni las había sentido tampoco. No estaba así la noche anterior, ni cuando me fui de lo de Vicky. En el único momento en el que pudo haber pasado fue cuando me recosté en el sofá cama. Ella entonces me dijo que esto era urgente, que algo estaba ahí y había que sacarlo de la manera que fuese. Sacó un libro que no tendría menos de 70 años que se llamaba Exorcismus Mortus. Un incenciario y una tiza. Marcó unos símbolos en el piso con la tiza, sobre todo alrededor de la cama, el sofá y la mesa. Al incenciario, que humeaba muchísimo, lo agitaba por toda la casa recitando frases en latín que leía del libro que tenía en su otra mano. Surgite en reminia popula vivens mortua. Vicky terminó muy cansada y me pidió que nos fuéramos de la casa para que el trabajo hiciera efecto. Me armé un bolso y me fui a su departamento. Cuando llegamos, me preguntó cómo se llamaba el flaco con el que había salido. Le dije que su nombre era Alejandro, pero ella quería saber también el apellido. No lo recordaba, no lo tenía muy bien en mi memoria con todo lo que había pasado. Lo que me acordaba en ese momento eran sus 2 apellidos españoles, pero no cuáles. Eran 2 apellidos comunes. Ella empezó a decir apellidos, empezó a decirlos, y cuando los dijo, recordé cuáles eran. Aguirre Núñez. Lo buscamos en internet y lo encontramos. Alejandro Aguirre Núñez. En su información de perfil decía que era médico, pero no cualquiera. Médico forense de la morgue judicial. Aguirre Núñez. Aguirre Núñez. Se le hacía conocido ese apellido, claro. ¿Cómo no se lo iba a acordar? Si era el apellido de su ginecólogo. Se lo dijo a Vicky y ella entonces decidió imprimir algunas fotos de Alejandro para ir juntas a confrontar con el ginecólogo y preguntarle qué relación tenía con ese tipo que la había contagiado con ese raro hongo. Al otro día fuimos con las fotos impresas al consultorio apenas nos levantamos. Cuando llegó el doctor Aguirre Núñez, nos acercamos y le contamos que habíamos encontrado las fotos del necrófilo que había conocido. Cuando las vio, el médico se puso pálido y nos hizo pasar donde revisaba a sus pacientes. Allí nos contó lo que nos dejó heladas. Alejandro Aguirre Núñez, el médico forense fachero que había conocido, era su hijo. Todo iba cerrando, pero el doctor siguió. Alejandro era necrófilo. Varias veces habían estado a punto de echarlo de la morgue por tener relaciones con los cadáveres que allí había. Había intentado que su hijo siguiera un tratamiento psiquiátrico, pero no hubo caso. Había muerto hacía 2 años de una septicemia causada por su parafilia y el contacto sexual diario con cadáveres. Lo que el doctor Aguirre Núñez decía no entender era cómo me lo había encontrado hacía unos días y mantener relaciones con él. No cabía en ninguna mente científica. Ambas, frustradas, volvimos a la casa de Vicky, ya sabiendo quién era el que me había acosado esa noche. Al otro día, seguimos la limpieza. Para ella, no habría forma de que él volviera a molestarme. Esa noche me dormí en el sofá cama, en el medio de la madrugada. Sentí un olor nauseabundo en la oscuridad y me desperté. A pocos metros de donde yo dormía, estaba él, agachado, mirándome. Con voz grave me dijo: me gustaste viva, pero no te olvides que a mí me gustan más muertas. ¿Qué querés? Cada uno tiene sus pasiones y la
son los cadáveres. Ya nos vamos a encontrar del otro lado. Y vas a ser mía. Para siempre. Esta historia es real.